con más del día y a propósito de la situación que se vive en Haití y también del editorial que lanzará el periódico The Washington Post sobre esta situación y también sobre el envío de armas desde Estados Unidos a ese país, tenemos a la periodista Daisy Toussaint, quien, como adelantaba Edith, pues tiene experiencia tratando este tipo de temas. Saludos, Daisy. Hola Indira, un gusto saludarte a todas las personas que están viendo el programa en este momento. Daisy, quisiéramos saber sobre el tema del envío de armas desde Estados Unidos hacia Haití, algo que pues denunciaba el periódico The Washington Post en su más reciente editorial. Mira, así es Indira, esto no es algo nuevo. El periódico The Washington Post señalaba que en medio de toda esta crisis de violencia que está viviendo Haití, en el medio de los conflictos y el poder que han tomado las bandas armadas, el mes pasado se dejaron cientos de muertos, por poner un ejemplo de un sitio en concreto dominado y controlado por bandas armadas en Cité Soleil, donde fueron cientos de personas fallecidas, entre ellos algunos que pertenecían a las bandas armadas y que sus cuerpos fueron quemados por parte del adversario. Ellos hablaban de que en aduana incautaron contenedores de transporte que contenían 18 armas de guerra, pistolas, unas 15,000 rondas de municiones, con especificaciones que le daban. Como te decía, esto no es nuevo. Hace alrededor de 2 años encontraron también a una persona norteamericana que le incautaron con 200 armas en el aeropuerto. ¿Cómo se explica, si nos vamos a modo análisis de lo que está pasando en armamento dentro de las bandas haitianas en Haití, en un país que no es fabricante de armas, No. como lo es Haití, tiene una cantidad de armas que no están registradas? Por ejemplo, no sé cuál es la estadística hasta el día de hoy, porque además son, eh, digamos, censos que hacen cada cierto tiempo, pero hasta el año pasado, antes del asesinato del presidente, eran alrededor de 523,000 armas. Solamente de esas eran 43,000 que estaban registradas. La mayoría de esas armas están en manos de las bandas armadas. Y es por esto que la Policía Nacional no puede enfrentarse a las bandas, porque están mejor equipadas en armamento y además han ocupado en territorio. Hasta el año pasado nosotros veíamos que eran algunos puntos que controlaban. Después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, tenían ciertos puntos que controlaban porque además eran puntos estratégicos que conectaban con diferentes zonas del país que en caso de ellos querer bloquear y registrar podían dejar aislada la capital del resto del país porque controlaban puntos muy estratégicos alrededor de la capital. Sí. Pero hemos visto un mapa, no sé si lo han visto, de hecho yo lo he tuiteado hace poco, del control que han tomado las bandas armadas. Nosotros estamos acostumbrados a ver el nombre de 4 o 5 bandas armadas, pero hasta hace poco la contabilidad que se dio fue de más de 150 bandas armadas que han proliferado y que han tomado bastante el control en diferentes puntos, en barrios de la Daisy, capital y en otra zona. Te Daisy, escuchen. a propósito de eso que mencionas sobre este aumento de bandas y también sobre el traslado de las bandas a diferentes territorios, se habla, por ejemplo, de que se conocían los enfrentamientos en la zona de Cité Soleil, pero se dice que están expandiéndose estas bandas hacia otros territorios. ¿Podrías decirnos específicamente cuáles son esos territorios en Haití? Bueno, mire, es que ahora están en la mayoría de los barrios. Yo creo que es más fácil hacer un mapa donde no están que hacer un mapa o especificar dónde están. Digamos, las informaciones a nivel internacional que hemos además escuchado, porque ha sido el enfrentamiento entre dos bandas y llevaba cientos de muertos, ha sido la de Cité Soleil. Pero antes de eso estaba el barrio Matizán, que Sí. desde el año pasado es un punto que controlan, que conecta la capital con la parte suroeste del país. Entonces era una zona estratégica porque ellos se podían enfrentar entre bandas para controlar esos puntos estratégicos porque eso le permite tener negociaciones con el gobierno transitorio que hay ahora mismo. Entonces, controlar un punto tan estratégico como Matizán era, digamos, aprovechoso y positivo para el capitán o, digamos, el jefe de la banda que pudiera controlar porque son zonas estratégicas. Otro punto es, Indira, que uno de los controles que prefieren las bandas armadas son las poblaciones
que son muy abundantes, porque eso de cara a unas elecciones también es provechoso. Las denuncias del tema del control de las bandas armadas en los barrios estaba antes del asesinato del presidente. La misma oposición y analistas incluso decían que esto había sido aprovechado por el presidente Jovenel Moïse para el control de cara a unas bandas de unas elecciones. Es lo mismo que también se dice al día de hoy, de que el primer ministro actual, sabemos que no hay presidente, sí, pero que el primer ministro actual iría por el mismo camino de Jovenel Moïse de aprovechar esos puntos. Ahora, hay bastante interrogantes, porque ahora mismo no hay como una conclusión o digamos claro de por qué las bandas armadas han proliferado tanto, pero no han tomado, por ejemplo, el poder, dar un golpe de Estado. Que lo pudieran hacer desde el punto de vista social. Eso hablaría, Daisy, de una especie de complicidad y de apoyo, como comentabas, de las autoridades con estas bandas. Y no solamente de las autoridades, también hay interrogantes de por qué no han intervenido organismos internacionales, por qué después de un año del asesinato del presidente no pasa nada y han asesinado a un presidente. Porque la primera dama, por ejemplo, que se supone que tiene toda la información de lo que ha pasado, no ha dado ninguna declaración hasta el momento, porque ha estado el FBI presente, o sea que de alguna forma ellos sí tienen un informe mejor redactado y eso no ha salido. Entonces son bastantes interrogantes que se dejan abiertas de por qué no ha pasado tal cosa. Claro. Sin embargo, para la población que ha sido desplazada, que han heridos, asesinatos, sigue pasando. O sea, ¿cuál es el motivo del poder de las bandas armadas? No es Daisy, solamente el financiamiento de las armas. Sí. Daisy, hablando de armas, ¿hay algún cálculo oficial de la cantidad de armas que se han exportado desde otros países hacia Haití? No, yo tengo las estadísticas que salieron el año pasado, que fue alrededor de 523,000, la mayoría ilegales, o sea, no están registradas. Hasta ahora no sé si ya salió, porque no he visto un informe que hayan, porque además esos informes lo hacen organismos internacionales de derechos humanos o algo así. No ha salido unas estadísticas de cuántas hay en la actualidad. Pero es importante que hasta el año pasado, donde no habían proliferado tanto, o sea, te habla de más de 500,000 de armas, cuando todavía las bandas armadas no habían tenido un poder tan grande como lo tienen ahora en el 2022, desde el asesinato del presidente hasta la fecha, el poder que tienen, o sea, de que ya es completamente inseguro entrar al país, ya no hay garantía de vida en medio de un secuestro, porque digamos, los motivos de los secuestros eran secuestraban, pedían el dinero, pero difícilmente mataban. Algunos lo hacían, pero ya ahora no hay garantía de eso. O sea, estamos viendo el asesinato del ex senador que fue el sábado pasado, que además lo quemaron vivo. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento en medio de todo esto? Ya no hay garantías, ya hay además denuncia de parte de la Embajada de España. Recientemente emitió un comunicado que ya las bandas armadas ya no es solamente el tema de asesinato, de disputarse el control de un barrio, sino que también hay violaciones a niñas, a mujeres, o sea, han ocupado los barrios, pero en base al terror. ¿Cuál es el fin de estas ocupaciones? Es una situación, Daisy, bastante lamentable y tal y como dice el informe del Washington Post, la comunidad internacional ha hecho silencio, se ha puesto en mute ante lo que está pasando en Haití. Agradecemos tu presencia aquí en El Día y tu colaboración, como siempre, con estos temas de interés para toda la población. Muchas gracias, Daisy. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más del día. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.